Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí Oscar Fuentes, nuevamente en Reflexión Nacional y paralelamente en mi canal personal Oscar Fuentes, Historia, eh, Análisis de Historia Política de Chile. Bueno, hoy día estamos en Reflexión Mundial, otro capítulo más nocturno del canal Reflexión Nacional los días jueves. En lo personal, hoy la parrilla programática de esta semana ha estado bastante caótica en Reflexión Nacional porque no pude hacer pauta nacional durante los primeros 2 días de la semana, semana corta, martes y miércoles, porque tuve un problema con internet, con la fibra óptica de Movistar. Y hoy día en la mañana no pude hacer el programa de pauta nacional por un tema de fuerza mayor, que a las 3 de la mañana tuve que ir al veterinario con uno de los perritos que tengo, por un tema bastante, que se veía bastante complicado, que se veía un tema neurológico, un decaimiento y una falta de equilibrio y espasmo. Y me lo tuve que llevar a las 3 de la mañana a la urgencia y por lo tanto estuve toda la noche preocupado de eso y está bien a entrada a la mañana. Así que les pido disculpas del caso. Bueno, finalmente el perrito lo fui a buscar a las 5 de la tarde y está en buen estado. Al parecer había comido algo que le hizo mal y lo lograron estabilizar y ya está en la casa. Está aquí a mi lado. Pero por eso no pude hacer el live de hoy día a la mañana de Pauta Nacional, pero ahora en la noche sí estamos al pie del cañón para Reflexión Mundial. Y lo que tenemos que ver hoy día, lo que vamos a ver hoy día, que es OTAN, Ucrania, Rusia y la situación en la que se encuentra la guerra en Europa. Saludos a los que están presentes ahí, a esquina de los desamparados. Rusia está usando su mejor estrategia del invierno, sin energía y sin gas. Ucrania estará perdida. El señor Bolsonaro, qué violento el hueón de Rivas. Ah, bueno, lo que pasó con el señor Rivas. También la esquina de desamparado, el invierno salvará a Rusia de la rota otra vez. Los ucranianos se congelarán sin energía. Saludos, dice Esquina. Frost, buenas noches. ¿Cómo está Frost? ¿Cómo le digo? Diego Fer por acá y Eric Verdugo. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar presente. Acá los veo en esta otra cámara. Los veo en mi canal personal y que acá al frente lo estoy viendo en Reflexión Nacional. Cuidado con el distemper que le da a los perros. Exactamente. Lo peor que se hizo fue un examen de distemper al perrito y fue descartado. Así que ahí fue un alivio. Igual están vacunados, pero fue un alivio saber que no tenían distemper. No tenía distemper, así que logramos solucionar ese tema, pero fue una larga noche de preocupación. Partió todo esto como a las 10 de la noche. Yo hice un live ayer y después del live terminó el live que hicimos en Reflexión Nacional con respecto a Chile, recuperando Chile en su biografía, y después de eso terminé, corté, hice un par de cosas y ya el perrito estaba con espasmo y estaba muy decaído y estaba con este asunto. Así que, bueno, menos mal que salió todo bien. Estoy bien porque la casa tiene buena temperatura, dice Frost. Qué bueno, qué bueno. Saludos, buenas noches, José Luis. Por acá, Carlos. Oh, Demian, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Carlos Gajardo, por acá. Buenas noches, Oscar. Carlos, he estado viendo tu correo que me enviaste. Lo he estado revisando, lo he estado leyendo. Interesantísimo. Así que lo podríamos conversar quizá el próximo sábado en el live. Ojalá que estés presente para poder ir tomando como input algunas cosas que tú escribiste en ese texto que me mandaste. En Drive y en PDF. Qué bueno que no haya sido solo Drive. Así que nada, lo estaba leyendo, Carlos. Bueno, vamos a adentrarnos en lo que nos compete. Ya bienvenidas correspondientes a todos los que están presentes. Hay algunos que están en el canal personal, otros están en Reflexión Nacional. Rusia, Ucrania y la OTAN. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos con esta guerra? Yo em, hice un análisis en febrero de esta guerra en mi canal personal.
Y de ahí no había tocado el tema, obviamente porque había otro asunto, ya que entre obligaciones que hacían mantener la programación normal del canal. ¿Aló, me escuchan ahora? Ahora sí parece que sí, ¿cierto? ¿Me escuchan bien ahora? Ahora sí me dice, porque acá yo estoy viendo el OBS y el gráfico de barras estaba saturado porque pasé a llevar la tarjeta de audio USB y ahí se generó un acople. Ahora la apreté y me sale el gráfico que estamos en las barritas entre verde y amarillo, lo cual indica que no está saturado, así que me imagino que estamos bien. Audio ok, imagen ok. Gracias Alejandro Manel allá desde Chiloé. Perfecto, Diego Fer, muchas gracias por avisar. Eric, lo mismo. Avalgen, ahí, muchas gracias. Bueno, como les contaba, vamos a ir a lo concreto, lo tema de la situación actual de la guerra. Les recordaba que hice un live en febrero, cuando comenzó la guerra, hice un live sobre este tema y de ahí no tocaba más el tema de la guerra de Ucrania por las responsabilidades propias del canal personal, de avanzar la línea argumentativa que tenía el canal, así que no había espacio, no dio espacio para analizar un poco la guerra en sí, cómo iba evolucionando, aparte que había que tener un poco más de perspectiva. Y ese análisis fue eminentemente geopolítico, ¿ya? No fue militar, fue geopolítico, es decir, explicar cómo la geografía influenciaba en la toma de decisión de Rusia de atacar Ucrania para su seguridad, para mantener alejado a la OTAN, buscando de alguna manera mantener ese colchón geopolítico de Bielorrusia y Ucrania frente al avance de la OTAN. Idealmente para Rusia es mantener una línea defensiva que se fundamente en el Vístula, que es el río que cruza Varsovia, en Polonia, un río importante, y los Montes Carpatos. Em, es decir, buscar una frontera natural, segura, que le dé tranquilidad al amigo Putin. Yo no veía en ese tiempo y no veo todavía una lógica expansionista rusa de formar un nuevo imperio. No. Em, de alguna manera era era recuperar la seguridad perdida durante los años 90 y 2000 con el avance de la OTAN hacia, hacia el oriente. Y eso significó, eh, comenzó con esta crisis el 2014, pero que dio tiempo para que Ucrania se rearmara, se preparara y llegara a un punto en que era insostenible seguir eh, evadiendo el problema y obviamente tuvo que emplear una acción bélica Rusia, pero que Rusia lo que buscaba con esa operación militar especial, que lo conversamos en ese live, era una operación rápida, eso es lo que buscaba, una operación militar especial, rápidamente tomar Kiev, desbancar a Zelensky, pero lo hemos visto, ese plan, esa primera acción no logró el objetivo político, que era sacar a Zelensky, colocar un gobierno prorruso y negociar la neutralidad de Ucrania y la desmilitarización de Ucrania para evitar cualquier tipo de, de cercanía de las fuerzas de la OTAN al centro neurálgico del poder ruso de Moscú, en Moscú. Es decir, la distancia de los misiles estratégicos que estén a las puertas de Moscú, a 5 minutos de Moscú. Bueno, el punto es que hubo que hacer todo un cambio, por supuesto. O sea, Rusia, en ese live conversábamos que si Rusia ejecutaba como lo han hecho estas acciones rápidas, Estados Unidos, por ejemplo, en la Primera Guerra del Golfo, o, o estas operaciones quirúrgicas militarmente quirúrgica, más allá de lo que viene la solución
post-conflicto bélico, que hace que se alarguen esa presencia norteamericana en Irak, por ejemplo, en la Segunda Guerra del Golfo o en Afganistán, pero me refiero a las operaciones militares iniciales, que son relativamente bastante rápidas. em, no resultó, y por lo tanto pensábamos que eso podía durar hasta marzo, pero al no resultar, obviamente que generaba un escenario bastante complejo, y lo mencionábamos en ese canal, en ese live, un escenario complejo para Rusia porque hacían estancar la situación, y bueno, así fue, se estancó. Ucrania se demostró que se había preparado durante 8 años, desde el 2014 al 2022, con mucha influencia occidental en equipamiento, instrucción, y empezó a actuar principalmente en una lógica de ejército occidental, OTAN sin ser OTAN. Y obviamente, al ver esa respuesta, al principio, de alguna forma, la OTAN y de Europa en general se mostró inconexa, se mostró poco unida en la respuesta al desafío de Rusia. Alemania está atorneando el revés, Turquía siempre jugando su juego, Hungría también bastante díscola. Eh, el tema es que con el paso del tiempo la OTAN se logró de alguna manera, y Europa en general, se logró, eh, se logró poner de acuerdo para enfrentar de una manera mancomunada a regañadientes, por supuesto, de algunos de sus miembros, a Putin. Y también el impulso de la resistencia ucraniana, el- la pérdida de la iniciativa rusa en el ataque a Kiev, Kharkov, y bueno, en el sur fue mucho más efectivo, con Gerson. Nunca estuvo clara la posibilidad de hacer una acción hacia Odessa, anfibia o de infantería. em, pero Y bueno, y la acción obviamente de Rusia fue también quirúrgica en el sentido de no dañar la infraestructura civil, porque de alguna manera buscaba un cambio de gobierno y demilitarizar y negociar con otro gobierno la paz. Ahora, el punto aquí es que no resultó eso, no resultó, y se demoró Rusia en hacer un reconocimiento de ese no resultado y cambiar su eje, su enfoque estratégico, que en este caso fue preocuparse de la zona sur de Ucrania y las provincias. eh, Aquí sonó el computador, perdón. em, perdón. em, las regiones, perdón, de Lugansk, Donetsk y bueno, las que Kherson y la otra, donde está Melitopol, toda la zona sur que la baña el Mar Negro, hasta Crimea, hasta Gerson. El punto aquí es que ese cambio de acción, tengo un punteo acá en mi cuaderno, así que voy mirando hacia abajo. Ese cambio de hacer una operación militar especial, que sigue nombrándose así, pero quirúrgica, de hacer un rápido acción desde Bielorrusia hacia Kiev, entrando por el norte de Kharkov, también Kharkov, avanzando, tomando las regiones de Lugansk y Donetsk con pegas principalmente realizadas por milicianos de esas mismas regiones, avanzar desde Crimea hasta Gerson y después a Zaporizhia, no, los nombres son súper raros, pero hacia al norte de Mariupol y Melitopol. em, de alguna manera abrió muchos frentes. Rusia estaba metido en muchos frentes y no logró su objetivo político de sacar, es decir, lograr la mayor cantidad de territorio posible y sacar a Zelensky. Y Zelensky resistió, y ese resistir logró tiempo, ganó tiempo para que de alguna manera OTAN, Europa se organizaran, generaran el apoyo militar necesario, se unieran de alguna manera, potente, también las acciones económicas para que afectaran a Rusia, que no se han visto profundamente afectadas como se esperaba, pero obviamente hacen un daño. Y obviamente que esto genera en el tiempo que, recordemos también que todo esto se da en el verano, se está dando en el verano, ahora ya no, por supuesto, pero en su momento todo esto se dio en el verano, el ataque fue en 24 de febrero y por lo tanto todo lo que venía después era verano, y en esas acciones y en esos momentos no afecta el gas, no afectan todavía las consecuencias económicas de las acciones de las sanciones, pero también de la carencia de gas y bueno, las dos, la destrucción de lo
del Nord Stream 1 y 2 en el Báltico, etcétera. Pero bueno, a lo que voy con esto es que Rusia hace un cambio en su estrategia, principalmente porque reconoce que su primera acción fue un fracaso. eh, y esa lógica inicial de una Ucrania que tenía que defenderse sola y aguantar lo más posible hasta que se lograra un apoyo consistente, no solamente de palabras, sino que consistente en equipamiento, que son entrenamiento de largo plazo, entrenar tropas, fuera de la frontera ucraniana, eh, a los ucranianos, por supuesto, por ingleses o canadienses, para la lucha urbana, por ejemplo, que ahora supuestamente llegarían 10.000 tropas ucranianas que están entrenándose fuera de Ucrania, equiparla con material de alta tecnología. Todo eso significaba tiempo, y había que ganar tiempo, y en ese tiempo se logró. Y ese cambio que tuve, ese cambio de eje de Rusia hacia el sur, era lo que queda. Era lo que quedaba de alguna manera para eh, consolidar las posiciones ya adquiridas, sacrificar algunas que ya no valía la pena, eh, que terminan en la anexión formal que hace Rusia hace un par de semanas de esas regiones. Ahora, el apoyo masivo de Europa y OTAN a Ucrania siempre ha estado empañado, por ejemplo, por el tema de Alemania, por el tema de Hungría y principalmente también por el tema de Turquía como pivote geopolítico que ha estado jugando para los dos bandos, llegando a acuerdos con Rusia, pero también vendiéndole drones a Ucrania, siendo parte de la OTAN. O sea, Erdogan juega como a tres bandas, a dos, tres, hasta cuatro bandas. Entonces, en ese sentido, creo que Turquía ha sido uno de los buenos, uno de los grandes beneficiados de este conflicto, aumentando su peso específico, sin perder su categoría de miembro OTAN, porque es un jugador estratégico, es un pivote geopolítico en la zona, y obviamente lucrando y haciendo buenos negocios. Ahora, eh, s- paralelamente a esto, obviamente Ucrania pasó en su momento a hacer contraataques, y eso hace poco, esos contraataques que hubo en la región de Kharkov, que fueron bastante sorpresivos y los rusos los pilló más o menos desprevenidos, tuvieron que replegarse rápidamente. Em, Han sido bastante llamativos, han sido bastante eh, muy difundidos en redes sociales, pero operativamente hablando no ha cambiado el frente de manera sustancial porque son ataques que se dan en zonas que son de alguna manera periféricas de, del frente, es decir, en la zona de Kharkov, que no era propiamente la región que estaban reclamando los rusos, que es Lugansk y Donetsk, y al sur en Kherson, donde hay una cabeza de playa importante rusa que lo hace estar peleando con la espalda en un accidente natural como el río que está, el Dnieper. Ahora, el punto aquí es que, no obstante, la, mm, lo interesante de los contraataques ucranianos, muy inteligentemente muy bien planteado y muy bien ejecutado, y ahí se nota mucho la influencia occidental, se nota mucho el equipamiento. Intentamos también que estaban en pleno verano haciendo estas acciones, es decir, y había un punto también importante que el ejército ruso o las fuerzas rusas, para no decir ejército ruso, luego de las acciones y del fracaso de las acciones que se hicieron en Kiev, donde actuaron paracaidistas, hubo ataques helitransportados, hubo acciones de fuerzas especiales, y fue un completo fracaso, eh, que ha llevado a la crítica a Putin de decir, oye, si nos metimos en esta cuestión, te metiste con guante blanco, ahora tenéis que escalar y golpear fuerte. O sea, no se ve como una crítica interna que vaya a decir, oye, hay que retirémonos porque no tenemos por dónde. Acá es como decir, ¿sabes qué? En realidad no hemos sido lo suficientemente duros con Ucrania. ¿Por qué? Porque todavía incluso se nombra como operación militar especial y ha sido quirúrgica. Recién ahora se ha visto un ataque importante a infraestructura civil. Pero lo que voy es que hay un tema también operativo de los rusos, en mando militar, que en realidad los rusos están peleando como con cuatro ejércitos. ¿Ya? Versus una Ucrania que tiene una lógica más occidental, más organización OTAN, eh, una doctrina OTAN de mando centralizado, y
versus una Rusia que tiene como cuatro mandos. Tenemos que el ejército de la región de Lugansk, los rebeldes de Lugansk, esa es una fuerza. Las tropas de la región rebelde de Donetsk, que esa es otra fuerza. Los chechenos también es otra fuerza y tienen otros mandos. Y propiamente tal el ejército ruso profesional que tiene otro mando. Por lo tanto han existido, y el gran problema del contraataque ucraniano, eh, que fue muy exitoso en el verano, en la zona de Kharkov, y el último que hubo, que hace poco, que no me acuerdo, Liams creo que los nombres son súper raros en Ucrania, entonces cuesta mucho memorizarlo. El otro contraataque importante que fue hace poco, eh, ha sido, o sea, obviamente por una muy buena planificación y una muy buena inteligencia ucraniana, que obviamente es soportada por OTAN. OTAN le entrega información en tiempo real eh, muy buena y hace que las operaciones eh, se planifiquen con muy buena información. Eh, pero también hay que entender que la carencia de un mando conjunto de las tropas rusas hace que la coordinación haya sido bastante escasa. ¿Y por qué? En la práctica hay muchos toques, muchas cabezas. Entonces los chechenos, bueno, hay que agregar, o sea, las tropas rebeldes de Lugansk, las tropas rebeldes de Donetsk, las tropas chechenas, las tropas rusas profesionales propiamente tal, y además agreguen a los contractors de esta industria, de esta empresa Wagner, que también tienen su propia estructura, su propia doctrina, su propia forma de comunicaciones, su propio mando. Entonces, ¿cómo se pueden coordinar a defender, no sé, la zona de Kharkov, las tropas de la República de Lugansk con las de Donetsk, que tienen mandos distintos? ¿Cómo se genera la coordinación necesaria para hacer operaciones conjuntas cuando hay... Y eso, bueno, ¿cómo se tradujo eso hace poco, hace un par de semanas, con el nombramiento de un mando centralizado, con un tipo con bastante bueno, fue una formación militar ya profesional y un tipo que ha tenido experiencia en combate en Siria? No tengo el nombre, son súper raros, insisto, pero uno pelado, no sé si lo han visto, que asumió el mando, mando centralizado de todas las tropas que están actuando en esta operación militar especial. Antes de eso, habían mandos por cada uno de estos ejércitos, digamos de alguna manera. La carencia de un mando centralizado obviamente que afectó, y eso hizo que la respuesta de Rusia ante esta ofensiva ucraniana, que fue una ofensiva, insisto, muy moderna, muy rápida, avanzando rápidamente la profundidad del dispositivo adversario con fuerzas blindadas que no se metieron a las ciudades, sino que avanzaron rápidamente para llegar a la fondo, a la zona del río, no me acuerdo el río que estaba en la zona Kharkov, no recuerdo el nombre, rápidamente llegar al río y de ahí cortar hacia el sur. Eh, una típica acción de mando, eh, misión comando, y avanzar en la profundidad del dispositivo adversario sin tener que amarrarse a combate urbano. Embolsó rápidamente las fuerzas rusas más o menos descoordinadas, la falta de coordinación, insisto, demostraba la carencia de un mando centralizado. Aparte, la ausencia del dominio aéreo ruso, que no se ha visto, eh, y por lo tanto la carencia de apoyo aéreo, hicieron rápidamente fracasar. Pero insisto, es dentro del frente completo, en el parte norte y en la parte sur, en las periferias del frente, que nos hacen de alguna manera que caiga el frente completo, o algunos puntos neurálgicos importantes que podrían hacer caer, a sucumbir el frente completo. Había alguna idea de que podía caer el frente que estaba en Donetsk, pero no pasó. Bueno, los rusos hicieron este llamado a reservistas, una movilización parcial, que en realidad es como bastante, es como, o sea, movilizar personas que tienen poca instrucción militar y prepararlos para el combate rápidamente y meterlos a la acción. Podéis colocar número, pero no calidad. Entonces, en ese sentido, es una apuesta quizá a mediano plazo. Se prevé que puede haber una acción, una contraofensiva en noviembre y diciembre rusa, apelando a la época de invierno. Y para eso se estarían preparando estas tropas y reordenando medios, pero apuesta más a la cantidad que a la calidad. Ahora, eso es nuevamente escalar.
es escalar desde una operación militar especial quirúrgica ejecutada por tropas de fuerzas especiales, pero también habían reclutas y también habían fuerzas que eran de control de orden público, que fue las primeras acciones que se ejecutaron, que fueron muy mal planificadas o muy mala inteligencia para poder ejecutar esa inteligencia e información, me refiero, para ejecutar esas acciones. Y que recién ahora, después de 8 meses, se logra centralizar el mando, como les decía, y poder preparar una contraofensiva. Con una contraofensiva, insisto, lo que Ucrania ha podido hacer ha podido hacer con lo que tiene. ¿Por qué? Porque Ucrania, a pesar de los exitosas contraataques, se ve constantemente atacado a la profundidad del dispositivo ucraniano. O sea, los rusos con artillería y misiles de crucero atacan en la profundidad del dispositivo ucraniano. Cosa que Ucrania no puede, ha pegado en algunas zonas, en Belgorod, en algunas zonas fronterizas rusas, pero también la profundidad estratégica de Rusia hace que sea imposible pegar tan adentro. Pero sí, sí Rusia ha pegado hasta casi la frontera con Polonia, en Liev, pegando. Y hoy específicamente, después de la destrucción del ataque al puente de Krench, ha atacado profundamente y ahora el cambio ha sido bastante importante después de este nombramiento de este general ruso, que se comenzó a atacar con el esfuerzo estratégico, es decir, con misiles balísticos estratégicos que tienen en este van con carga explosiva convencional, pero perfectamente podrían ir con carga explosiva nuclear, táctica, y pegaron ya por primera vez, o sea, no puedo ser absoluto, pero sí primera vez fuertemente a lo que es la infraestructura civil, bueno, no civil, porque también tiene uso militar, pero me refiero a electricidad, agua, eh, y diferentes tipos de infraestructura vital para el funcionamiento del país. Se dice que más o menos el 30% de la infraestructura eléctrica ya está afectada, y eso va directamente relacionado con la entrada al invierno, otoño y al invierno. Es decir, y se ha mantenido constante ese ataque estratégico a la profundidad del dispositivo ucraniano, em, con ese fin, desmantelar la infraestructura para el invierno. Ahora, ¿tiene la capacidad Rusia en misiles para mantener constante este esfuerzo estratégico? Se dice que tiene cientos, hasta miles de misiles que pueden ejecutar esa misión. Cada vez que se van ocupando en cantidad estos misiles, que se hacen ataques de saturación combinados con drones que hacen complicada la defensa antiaérea ucraniana en un territorio tremendamente grande, un territorio gigantesco, donde vas colocando los radares, donde colocando los misiles que pueden hacer de efecto, y eso más encima pidiendo apoyo internacional, que no es fácil de implementar tan rápido porque son elementos sofisticados y que, insisto, debido a la amplitud del territorio, no logran. Obviamente siempre van a quedar flancos abiertos donde pueden entrar ataques de saturación de misiles eh, balísticos estratégicos combinados con drones suicidas. Ahora, todo esto, todo esto obviamente es un cambio de actitud que ha tenido Rusia y se ha planteado la posibilidad de escala nuclear, táctica por lo menos. Pero yo agregaría también un factor que fue el discurso de Putin. El discurso de Putin cuando em, se anexionó las regiones ucranianas, su discurso, yo creo que es un discurso que iba dirigido al electorado europeo y liberal. O sea, y liberal, que ha votado y liberal, pero también al electorado europeo o a la población europea que se va a ver enfrentado a una situación en invierno bastante complicada, con inflación, con frío, sin gas, etcétera. Pero también que trae ya de larga data a Europa problemas que no ha resuelto, que tienen que ver con inmigración, pero un tema de un choque cultural, con la crisis de los estados propiamente europeos, la crisis de la lógica de la Unión Europea, las lógicas independentistas dentro del mismo país europeo. Un tema que Europa ha pateado y que se ha visto reflejado ahora en una molestia, una crítica por parte de cierto grado de la población a esa forma de organizarse de Europa y a esa forma de hacer política en Europa. Y en la llegada de gobiernos que van más o menos en contra de lo que podría decirse los valores y principios de la Europa
y también de lo que es el mundo anglosajón, la democracia, los derechos humanos. eh, y hay una crítica profunda a eso. ¿Por qué? Porque el problema es que esa globalización ha generado demasiados costos. Bueno, ese discurso de Putin va a eso, va a calentar los ánimos, ese discurso a decirle, oye, señores electores de países que van a empezar a sufrir las consecuencias del frío, las consecuencias de la economía, las consecuencias de la intervención norteamericana, de estar bajo el alero de la OTAN, las consecuencias, ustedes las están sufriendo. Y esa es una jugada de lo que lo leía de Jesús Pérez de Tiana el otro día, o hace hoy día, o otro día, de que quizá ahora recién vamos a empezar a ver la lógica de guerra híbrida rusa, es decir, de ir combinando acciones convencionales, pero también acciones que van directamente al electorado, al ciudadano o al ciudadano de a pie europeo, para que ese ciudadano europeo comience a presionar a sus países para que, a sus gobernantes, para que de alguna manera saquen el pie del acelerador. Lo mismo con los ataques estratégicos en la profundidad y a la infraestructura crítica ucraniana para ir dejándolos sin electricidad, también a merced del frío, a merced de una crisis humanitaria en las diferentes ciudades ucranianas que hagan que eh, el poder político de Zelensky se vaya carcomiendo, ya que no lo pudiste sacar por las fuerzas, va a ir carcomiéndolo para que de alguna manera pueda ser reemplazado y negociar con un potencial otro, otra cabeza de Ucrania, una paz que sea beneficiosa para Rusia. Pero eso requiere obviamente que el esfuerzo sea también para desestabilizar Europa y los países europeos que están en la OTAN, porque el apoyo de Zelensky, quien sostiene a Zelensky es la OTAN, y la OTAN, principalmente los países europeos de la OTAN, los ingleses. Entonces, hay un enfoque que va a diferentes planos, hay un ataque que va obviamente para que los ucranianos sufran las consecuencias de la guerra, porque uno ve en las imágenes el frente de batalla está en la zona sur ucraniana y uno ve a videos de ucranianos carreteando en discoteca en Kiev. Entonces, es quitarle, generarle costos a los ucranianos en su cotidianidad más allá del frente. Y eso va directamente enfocado a cuestionar el poder político de Zelensky por el cual se mantiene en el poder, se mantiene gobernando en Ucrania. Entonces, por eso yo tomo ese discurso de Putin en esa lógica, de ir directamente a los cerebros de los ciudadanos europeos para hacer, eh, para tratar de tomar a su favor el caldo de cultivo de los diferentes problemas que ha tenido Europa y que ha llevado antes de la guerra de Ucrania al surgimiento de partidos políticos críticos al statu quo occidental, eh, en diferentes países como en Polonia, en Hungría, en Alemania, en Italia, en España, en Francia, el Brexit, etcétera. ¿Ya? Todo eso es todos esos eventos son fruto de una profunda crisis al interior de Europa que, no está, que viene de muchos años. Es ahí donde va ese mensaje. Ahora, ¿es Putin el mejor elemento para mandar ese mensaje? Quizá, por supuesto que no, quizá. Pero cuando Putin te cuenta esto y más encima estáis pasando frío por las decisiones solamente de Putin, pero también te están diciendo que es por las decisiones de tus gobernantes, y estáis pasando frío, estáis perdiendo tu casa, estáis perdiendo la pega, eh, puede ser un caldo de cultivo que haga que ni siquiera se requiera una bomba nuclear, ni siquiera táctica. Así que tener ojo con ese enfoque más estratégico, o sea, es decir, político estratégico y también estratégico de lo que se podría decir que recién ahora estamos viendo los elementos de lo que es propiamente una guerra híbrida. Um, ahora, eso obviamente puede ir de la mano con alguna ofensiva ucraniana, o sea, pero rusa, o sea, tiene que haber alguna ofensiva rusa. O sea, Rusia ha generado una guerra de desgaste, ha mantenido el frente, siguen algunas acciones pequeñas, se ganan unos pocos kilómetros, pero está el frente desde hace bastante tiempo estancado, insisto, más allá de las contraofensivas ucranianas en Kherson y en Kharkov y el Liamsk, eh, el grueso del frente y todo lo que significa
la Novorrusia, toda esa zona de Lugansk, Donetsk, la costa del Mar Negro, sin tocar Odessa, se mantiene relativamente consolidado. El tema del puente, el tema del ataque al puente de Krench es un tema más simbólico, el día del cumpleaños de Putin. Pero creo yo que ese contraataque con misiles que duró 3 días y que todavía se mantiene, todavía hay acciones quizá no tan potentes como fueron los primeros días, el lunes, martes. eh, Ese contraataque creo que no es solamente la respuesta al tema del puente de Krench, ni tampoco la marcada de pauta que hizo este nuevo general ruso que ahora va a comandar de manera centralizada todas las fuerzas de la operación militar especial. Yo creo que es parte de una estrategia mucho más profunda que va al mediano plazo, al mediano y largo plazo. Es decir, comenzar a atacar la infraestructura crítica de Ucrania. Hay imágenes cómo se quedan sin luz diferentes ciudades después de estos ataques, que no habían sido, que uno llamaba la atención, o sea, los ucranianos seguían compartiendo por internet todas sus acciones, la gente haciendo su vida normal en las ciudades más occidentales de Ucrania. Era un país que está enfrentado supuestamente a la guerra europea más grande, después de la Segunda Guerra Mundial. Era como más o menos dicotómico. ¿Qué pasa con Rusia que no aprieta el acelerador? Las disculpas que tienen que ver con que no se estaba haciendo eso porque se podía plantear como crímenes de guerra al atacar infraestructura civil por la Convención de Ginebra y que Putin se estaba cuidando de eso. Donde está enfrascando en una guerra que, como lo analizamos en el live de febrero, tiene que ver con la supervivencia y la seguridad de Rusia. No creo que no van a entrar en juego esas vicisitudes. Yo creo que era un tema que tenía que ver con la pretensión rusa con respecto al territorio ucraniano, eh, de no desmantelarlo totalmente, porque de alguna manera lo necesita como un actor neutral, pero no un cacho, no un cacho al lado de tu frontera. Ahora, al ver la situación y el cambio de la acción de las operaciones, se está pasando después de 8 meses a atacar la infraestructura crítica de este país para hacerle un daño más profundo. Ya no solo un daño en el frente, sino un daño profundo a su infraestructura. Así que ese es un cambio muy importante. Tiene un cambio muy importante en la intención. Ahora, también tiene que ver con, eh, y creo que también es un mensaje, el hecho de lanzar misiles estratégicos a ese nivel de profundidad del dispositivo ucraniano y demostrar que la capacidad estratégica de misiles rusos está disponible y no había sido ocupada. Eso lo demuestra de alguna manera que tiene la capacidad de montarlos con carga nuclear, por supuesto, táctica. Es un mensaje también, y ese mensaje también creo que lo respondió hoy día Borrell, que es el encargado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y dijo, la respuesta de Europa, y aquí habla como Europa, la respuesta de Europa a un ataque nuclear táctico ruso no va a ser nuclear, pero va a ser total, y va a destruir completamente las fuerzas rusas. Es muy parecido ese mensaje al que dio el general retiro Petrescu, general norteamericano, que fue director de la CIA y que también fue general a cargo de las tropas norteamericanas en Irak y en Afganistán. Petrescu, pasa algo bien importante, que en Estados Unidos los generales en retiro tienen peso, a pesar de estar en retiro, no como acá en Chile, cuando pasan a retiro se dedican a hacer partidos políticos y se van a mesas paralelas a pelear eh, peleas de curado, como la que se dio hoy día, donde los coronel en retiro, general en retiro se van a crear partidos y se dedican a la política en su jubilación. Insisto, en partidos chiquititos y peleas de curado, en mesas paralelas que poco poder tienen. En Estados Unidos no. Eh, en Estados Unidos no, porque los generales en retiro, sus mensajes, sus discursos, sí son escuchados y todavía tienen un poder importante a pesar de que están en retiro. El general Petrescu, él dijo, semanas antes de Borrell, dijo que eh, cualquier ataque nuclear ruso iba a ser, iba a generar un contraataque de la OTAN y que iba a destruir completamente, iba a arrasar con el poderío militar ruso y con la flota del Mar Negro. O sea, teniendo claro eso,
Eso lo dijo un general norteamericano en retiro, pero no cualquiera, Petrescu. Y hoy día lo dice Borrell, europeo, encargado de asuntos exteriores de la Unión Europea, dice lo mismo, en el mismo tono. Ahora, eso va a ser un contraataque, le están diciendo a Putin, si usted ataca nuclearmente, usted va a ser el paria. Nosotros vamos a responder convencionalmente y lo vamos a arrasar. Lo dijo también Macron hoy día, que no va a responder con un ataque nuclear si Putin avanza en esa lógica. Pero tampoco se ven antecedentes que indiquen que Putin pudiera mover esa jugada. Yo creo que esta jugada está siendo principalmente exacerbada por parte de la OTAN, adelantándose quizá a la jugada de Putin. Y Putin no ha tocado, dijo en el mensaje que iba a ocupar con todos sus medios posibles defender las regiones que se estaba anexionando, pero no ha hablado en ese nivel. Obviamente que esa posibilidad siempre está partiendo de la base que la potencia nuclear más importante, la que tiene mayor ojivas nucleares, mayor cantidad de ojivas nucleares es Rusia y a nivel mundial, ok, estamos frente a una potencia nuclear, por supuesto, pero esa acción yo creo que todavía no se llega al punto de no retorno en que la situación sea crítica y vital para Rusia, que haga que su supervivencia esté en jaque. Recordemos que siempre hay que tener claro los objetivos políticos. Una guerra lo que busca es lograr objetivos políticos. Y por lo tanto la herramienta militar busca eso, busca encaminar a la prosecución de objetivos políticos. El objetivo político de Rusia es sacar a Zelensky, la desnazificación, que es desmilitarización de Ucrania, es decir, que Ucrania quede transformado en un estado militarmente eh, estéril, eh, que no entre la OTAN, por supuesto, y se mantenga Ucrania. Puede ser una Ucrania independiente, puede ser una Ucrania sometida o desmembrada o con territorio anexionado por Rusia, pero el objetivo principal es mantener el colchón de seguridad que son Rusia y Bielorrusia, para mantener la profundidad estratégica y mantener la OTAN a lo más idealmente en la frontera polaco-ucraniana rusa, hasta ahí, y con el enclave ruso en Kaliningrado. No le interesa meterse en los países bálticos, no le interesa meterse con Finlandia. Por lo tanto, em, si ese es el objetivo político, que lo trató de lograr por vía de una operación militar especial quirúrgica, atacando directamente el corazón y la capital de Ucrania, y anexionándose la zona sur, y pegando en Kharkov, zonas industriales principalmente de Ucrania, para después negociar la devolución de territorios o la salida del gobierno o la negociación con un futuro gobierno prorruso, da lo mismo. Esa lógica no resultó, ahora se está concentrando en la zona sur, pero también está pegando en la profundidad del dispositivo estratégico con misiles balísticos con carga convencional. Entonces, no perder de vista el objetivo político de Putin. El objetivo político de Putin no es crear un imperio ruso. Incluso diría yo que este discurso conservador de la civilización rusa, que es muy ideológico, duquinista quizá, como lo toman algunos, em, todavía no lo veo. O sea, en el mensaje de Putin sí, el mensaje de Putin de la otra semana, pucha, era como que la parte final del discurso era muy duquinista, pero yo creo que ese mensaje duquinista iba dirigido a los diferentes ciudadanos de Europa que están chatos con, con toda esta globalización anglosajona, pero no iba para un discurso para justificar la guerra como Rusia ser la bandera antiglobalismo, antioccidente anglosajón. Lo dijo, por supuesto, pero es un discurso que va a esos ciudadanos que van a empezar a sufrir las consecuencias del invierno, la inflación y las carencias económicas. En relación a Bielorrusia, que desde donde avanzaron las tropas, principalmente las tropas que atacaron Kiev al inicio de la guerra, Lukashenko, perdón como lo que voy a decir, pero un maricón sonriente. Lukashenko, y de alguna manera Putin sabe que es un maricón sonriente, y que también es un país que tiene militarmente pies de barro, muy poco profesional, un ejército eh, con pies de barro, con material anticuado. No va a ser no es un apoyo importante que busque Putin para la guerra. Lo que le interesa, lo que sí le va a interesar es que se mantenga Lukashenko ahí, porque la idea es que mantener dentro de ese colchón de seguridad y
esa Bielorrusia prorrusa se mantenga sin disparar ni un tiro, y ojalá que Bielorrusia no se metan a perder tiempo y a desestabilizar su propio gobierno metiéndose en una guerra con Ucrania. Lukashenko metiéndose en Ucrania abre un frente en la interna que ya tuvo problemas antes de la guerra a Ucrania, y que yo creo en lo personal que fueron uno de los tantos gatillantes que Putin dijo, ya es el momento de meterme. ¿Por qué? Porque Occidente me está jodiendo a Lukashenko con manifestaciones y podría aparecer una primavera bielorrusa, y, y Zelensky ya estaba suficientemente reequipado y armado para incluso ejecutar acciones ofensivas para recuperar Crimea y las regiones de Lugansk y Donetsk. Entonces tuvo que adelantar la jugada, pero sin meter a Bielorrusia, porque Bielorrusia, insisto, es un país, perdón, más que un país, un régimen bastante con pies de barro, muy corrupto. Entonces, Bielorrusia se va a meter cuando Rusia vea que Rusia esté ya ganando la guerra, y ahí va a tratar de agarrar algo. Pero mientras tanto, Bielorrusia meterse en la guerra a favor de Rusia por el frente norte, en realidad es un cacho más que un aporte. Es como el amigo tonto que se mete a la pelea, te va a dejar la cagada. Entonces, la verdad, Bielorrusia, ojalá, yo creo que el amigo Putin lo mantiene ahí, bueno, no te metáis. O sea, es que me ayudáis más ahí. Me ayudáis más metiendo tropa ahí, avanzando desde el norte mis tropas hacia Ucrania, avanzando misiles desde allá. Y luego del cambio del centro de gravedad de la acción al sur, creo que la opción bielorrusa, que se ha hablado, hoy día estaba viendo que con fuentes de información en Bielorrusia estaban hablando de que Lukashenko estaba haciendo una movilización subterránea de tropas para tener preparado su ejército, 500.000 tropas, pero en realidad es un cacho. O sea, bueno, ese se mete en la guerra de Ucrania con Rusia y en realidad lo sacan del gobierno porque deja el frente interno vacío. Entonces no. Y eso significaría tener que Rusia meterse en Bielorrusia para sostener a Lukashenko en dos frentes, Ucrania y Bielorrusia. Bielorrusia ojalá que se mantenga lo más neutral posible. Es como la Italia en la Segunda Guerra Mundial, dijo Diego Fer. Sí, es como eso, el amigo tonto. Ahora, sí, el discurso de Borrell, analiza el discurso de Borrell. Si es escuchado, es un discurso al nivel de Múnich 2007, pero es que también el discurso de Putin fue en Múnich 2007. Y lo que avanzó el discurso de Putin fue mucho más allá de Múnich 2007, el que hizo ahora. Y la respuesta de Borrell está a ese nivel. Pero, insisto, los discursos de Putin van dirigidos, creo yo, en lo personal, al ciudadano común y corriente de los diferentes países europeos, de esa clase media europea, PDGnina, esa clase media que votaría por el PDG acá en Chile, esa clase media europea profesional que está chata con la globalización, que ha perdido capacidad de consumo por la inflación, que ha perdido las fábricas donde se empleaba, haciendo esa clase media altamente clasificada desde el punto de vista eh, laboral. Esa clase media que más encima se va a ver enfrentado a subida de costo de la electricidad, para el frío, etcétera, etcétera. Entonces, y que está chata con la inmigración, que sufre la inmigración, pero ya no la inmigración que nosotros tenemos acá, los venezolanos, que por último hablan el mismo idioma nosotros. Allá tienen la inmigración subsahariana, culturalmente musulmana, con idiomas completamente distintos, guetos. O sea, es una inmigración que quizá Chile está dentro per cápita, dentro de los números más altos a nivel mundial de inmigración versus nuestra población, es decir, la inmigración per cápita. Pero la inmigración europea es culturalmente religiosa, bueno, culturalmente abarca todo, pero culturalmente chocante, muy chocante. Y entonces todo eso es un caldo de cultivo que viene hace mucho tiempo y que se ha ido expresando por la crisis de la democracia europea, de los países del país europeo, la crisis que es una crisis que también tiene que ver con Occidente completo, por supuesto, lo estamos viendo nosotros también, pero bueno, cuestión que Europa tiene raíces mucho más profundas y que vienen ya de larga data, 2, 3 décadas. Entonces, y eso, insisto, se ha visto estos síntomas con estos nuevos gobiernos, nuevos partidos que emergen en esta Europa. Bueno, a ese electorado habló Putin, insisto, con la lógica de guerra híbrida. Eso creo que pequeño resumen de la situación actual. eh, de la situación, breve resumen de estos 8 meses. No hubo mucho mapa hoy día en el programa, pero voy a tratar de dar algunos comentarios acá.
el puente Crimea, estrecho de Kerch. A ver qué es lo que hay por acá. Eh, yo me pregunto por qué Rusia no toma la costa para aislar a Ucrania. Odessa. Es que yo creo que Odessa es difícil. Es difícil militarmente complejo tomar la costa de Odessa, que es la última parte de Odessa, de la costa ucraniana que, mm, que queda de Ucrania en el Mar Negro. También yo creo que moneda de cambio, porque en su momento no la atacó y con eso negoció la reapertura de los mercados de los cereales ucranianos para que pudieran salir por vía, por el Mar Negro hacia Turquía y que terminó alimentando principalmente, como dijo Putin, a Europa y no a los países más pobres que están sufriendo la subida de los precios de... Entonces, había una jugada, yo creo, político-estratégica que tiene que ver con la salida de la exportación de los cereales de Ucrania, que es uno de los principales productores de ese tipo de producto a nivel mundial. Uno es un tema de negociación, o sea, una por otra, y también por un tema militar. Odessa se encuentra, hay que pasar por por el río Dnieper, que es una zona bastante desmembrada por diferentes deltas del río Dnieper. Eh, y la posibilidad de desembarco anfibio, la pérdida de la isla de la serpiente que se perdió y también el ataque al Moscova, al crucero Moscova, que hizo que los buques se replegaran a la zona, a sus bases en Sebastopol, donde está la base de la flota del Mar Negro. Es muy parecido a lo que de alguna manera le pasó a Argentina cuando le unieron el crucero Belgrano. Argentina le unieron en las Malvinas el crucero Belgrano y toda su flota se guardó y no participó más en la guerra. El temor a una pérdida psicológica muy importante, como era la potencial destrucción del portaaviones 25 de mayo, después del hundimiento del crucero Belgrano, hizo que la flota argentina se fondeara y no peleara más la guerra, no peleara más la guerra. De alguna manera, las posibilidades de acciones anfibias, después del ataque al Moscova, al crucero Moscova del Mar Negro, y también de algunos ataques con misiles cruceros y o drones a sectores de Crimea, cerca de la base de Sebastopol, o incluso a un buque en la propia base de Sebastopol. Yo creo que hicieron un cambio de actitud de los rusos de decir que el frente marítimo estaba más o menos congelada esa posibilidad y eso de alguna manera bloquea la posibilidad de un asalto anfibio a Odessa. E insisto, y por atrás, por el ataque por infantería por atrás a Odessa, Ucrania creo que tiene bastante protegiendo esa zona de exportación de cereales, es su único puerto que tiene en el Mar Negro, tiene una concentración de unidades que hacen que cualquier acción ofensiva, que insisto, Rusia no ha ejecutado más acciones ofensivas, se ha mantenido en una situación de contención del frente, y han hecho que Ucrania, desde esa misma zona de Kherson, que está cercana a Odessa, ha hecho algunos contraataques para sacarlos de la cabeza de playa al otro lado del río Dnieper. Entonces, Mm, es una posibilidad cierta, pero creo muy costosa. eh, y va a depender de dónde podría ser un potencial contraofensiva rusa si es que se está preparando esa contraofensiva, como dicen algunos especialistas, que sería más o menos noviembre y diciembre, y para eso estaría preparando todas estas tropas movilizadas, que insisto, son más cantidad que calidad. Vamos a ver dónde están viendo la posibilidad de un potencial contraataque, que insisto, Odessa es costoso. Es costoso y de repente las acciones con misiles balísticos estratégicos son más económicos en el sentido de lograr objetivos más en la profundidad del dispositivo adversario, menor costo posible. Eh, por eso, por eso, y hay que entender esta lógica de los misiles estratégicos y con carga convencional o carga nuclear de lo mismo, o sea, no da lo mismo, por supuesto, pero en este caso lo que planteo es que la tenencia de misiles balísticos eh, eh, para acciones estratégicas marca una presencia internacional de los estados que tienen esos misiles balísticos determinante. Por eso Irán ha estado en esa carrera, por eso Corea del Norte ha buscado esa manera de tener y lanza los misiles. Creo que hoy día lanzó otro misil sobre Japón. Eh, es una forma de negociar en el sistema internacional. Es decir, es la disuasión de los misiles, de los misiles balísticos.
puedo tener un potencial nuclear, pero si no tengo los misiles balísticos para hacer creíble esas acciones nucleares a larga distancia, eh, es como de alguna manera tener drones en el ámbito táctico. Tener drones en el ámbito táctico marca una filosofía, una nueva doctrina de acción táctica, pero dar el paso y transformarse en una potencia que tiene misiles balísticos de largo alcance, que en Rusia se construyó, se desarrolló, y en esto cito a Will Pulido, que se construyó ese potencial balístico de misiles balísticos rusos, se construyó con el objetivo de enfrentarse a la OTAN y poder atacar a por lo menos 2 o 3 países, devastar a 2 o 3 países de la OTAN con un ataque de saturación de misiles balísticos. Eh, Porque cumple una función disuasiva muy importante y también una posibilidad de lograr objetivos políticos estratégicos en la profundidad del dispositivo adversario al menor costo posible. Por lo tanto, creo que esa jugada es más viable que meterse a tomar la costa que queda del Mar Negro de Odessa. Y creo que también tiene que ver Ucrania, o sea, perdón, Turquía ahí. Turquía es el intermediario de la salida de los cereales ucranianos que salen por Odessa y que después pasan por el Bósforo, que es controlado por Ucrania, por Turquía. Así que también hay un tema ahí del puerto de Odessa, creo que tiene que ver mucho las negociaciones que han hecho los turcos, que insisto, son los grandes beneficiados de esta jugada, de esta jugada. Incluso podría salpicar hasta lo que es Azerbaiyán y Armenia, y obviamente la presencia de los turcos por ahí y los rusos por allá. Pero insisto, creo que por ahí va el tema del costo de tomarse la costa, el cuidado que ha tenido, el retraimiento de las acciones marítimas rusas después del ataque al crucero Moscova, eh, y la dificultad de hacer un ataque por infantería en una zona bastante compleja geográficamente en la retaguardia de lo que es Odessa, el principal puerto de exportación de cereales de Ucrania. Em, las tropas rusas quedaron como un ejército rudimentario. Sí, no, insisto, yo creo que hay que tener cuidado, hay que tener ojo. Hay cinco ejércitos rusos peleando ahí. O sea, me refiero doctrinalmente, doctrinalmente. Ahora pueden tener un mando conjunto, pero doctrinalmente, o sea, de formación, equipamiento, logística, etcétera, etcétera, y mando y formación de sus oficiales, de los oficiales que mandan esas tropas y la carencia de suboficiales. Hay una carencia importante de suboficiales. Son cinco estamentos, 5 estructuras militares que están luchando desde el lado ruso. En Lugansk pelean principalmente los rebeldes del ejército de la República Popular del Lugansk. En Donetsk pelean los rebeldes que están luchando por defender lo que es la República Popular del Donetsk. Tienen sus estructuras militares y sus mandos eh, separados, que ahora se centralizan en este general Pelado que ya han visto ustedes, que está pasando a ser el comandante general de las tropas que ejecutan la operación militar especial. Está también los chechenos, que tienen su rollo aparte, o sea, se mandan solo, no solo, pero tienen su propia doctrina, su propia lógica. Están los contratistas de Wagner, que son como los PMC, los Private Military Contractors, que son como en su momento fueron los Blackwater en Estados Unidos, los Wagner. Y el ejército profesional ruso propiamente tal. O sea, hay 5 estructuras, frente a un ejército ucraniano. Un ejército ucraniano, que a lo más tenía paralelamente al batallón Azov, que terminó pudriéndose en Mariupol, que era como el ente más como inorgánico de la estructura militar ucraniana. Es decir, un ejército doctrinalmente organizado, estilo OTAN, centralizado, con mando y control centralizado, frente a un ejército que está como dividido en 5 cabezas. Eso ha sido una debilidad. Más allá del equipamiento, del mal uso de los medios blindados, más allá de etcétera, etcétera, etcétera. Pero no olvidar nunca que el potencial principal de las tropas rusas es su artillería. Y eso se ha mantenido constante. Constante se ha mantenido la saturación del dispositivo, de la retaguardia del dispositivo ucraniano, lo cual complejiza cualquier acción de contraataque porque afecta a su logística. Em, y ahora, eso a nivel táctico, con la artillería a nivel táctico y operativo, vamos a decir a 30 hasta 100 kilómetros de distancia,
Y no importando mucho la precisión, los rusos son de saturación, no son de precisión, versus los ucranianos que buscaban más precisión, ya que no tenían la cantidad de medios suficiente para lograr saturación, pero sí precisión, y lo han logrado con el apoyo de artillería principalmente de los norteamericanos. Ahora, el paso siguiente de la artillería táctica y operativa es la estratégica mediante misiles balísticos. Y eso, en eso la doctrina rusa se ha concentrado. Ha sido su filosofía, lo cual no se había visto masivamente en estos 8 meses y que ahora hay un cambio y que vamos a ver si lo sostiene en el tiempo. Si nos sostiene ese ataque de saturación en la profundidad de Ucrania, buscando afectar lo que es la infraestructura crítica y estratégica, es crítica estratégica de Ucrania para de alguna manera someterlos, no someter quizá la voluntad de lucha del pueblo ucraniano, pero sí socavar el poder político de Zelensky, que se estaría sustentando principalmente por el apoyo de Occidente. Eh, bueno, los voy a dejar porque ya cumplimos una hora. Eh, los barrios son PMC, exactamente. Eh, bueno, ya son las 11:02, estamos en la hora de lo que es este programa. Le agradezco su presencia, quedan cordialmente invitados para mañana a Pauta Nacional, que espero poder hacerla hoy día con tranquilidad. Como les dije al iniciar el programa, no pude hacer Pauta Nacional hoy día porque tuve un problema con mi perrito, que lo tuve que llevar de urgencia por problemas de espasmos y problemas de equilibrio y problemas que parecían neurológicos. Ayer en la madrugada tuve que partir a las 3 de la mañana a la veterinaria y estuve hasta más o menos 9 de la mañana con la intranquilidad de la situación. Al final está todo bien, está mejor, no pasó mayores. El Gabo parece que había comido alguna tontera y lo tenía medio aturdido. Pero esa fue la razón de por qué no estuve en el live hoy día y los otros días no tuve internet. Así que esta semana ha sido bastante caótica con la programación de Reflexión Nacional, lo cual pido las disculpas correspondientes. Ya mañana ojalá estar con Pauta Nacional, donde vamos a estar conversando de lo que pasó con la pauta, con la mesa paralela, con Gaspar Rivas, con Cristian Slater, con A Paso Firme, con los representantes de artes liberales, la señora Navillán, el senador Castro y el papelón de la mesa, que insisto, yo lo analizo principalmente por una relación con la pugna que se está dando por el PDG, la pugna por el PDG. Yo creo que esa es la pelea que está detrás de eso, más que la influencia que puedan tener en el proceso constituyente, que yo la veo bastante paupérrima. Ahí, por eso está jugando el amigo también Pancho Malo. Eso lo vamos a analizar mañana en Pauta Nacional. El sábado vamos con Síntesis Nacional a las 10 de la noche y a las 11 de la noche vamos con mi canal personal con ¿Qué es Chile? Parte 2, donde estaremos conversando nuevamente, eh, avanzando con lo que es ¿Qué es Chile? ¿Qué canales cuentas, qué canales, cuentas, medios estás viendo para informarte sobre la guerra, Oscar? Sigo principalmente cuentas en Twitter de personas que hacen trabajo SINT, es decir, de inteligencia de medio abierto, gente especialistas que sigo, no recuerdo el nombre ahora, los tengo las cuentas guardadas ahí en Twitter. Siempre comparto cosas de ellos, así que si me siguen en Twitter van a ir viendo las cosas que sigo. Y es que son normalmente ingleses, hay gente de Israel, eh, eh, también hay rusos, algunos ucranianos, siempre con harto filtro. Una guerra siempre hay que tener harto filtro. Así que sigo cuentas de Twitter principalmente. No sigo los medios de comunicación tradicional, no sigo ni chileno, ni tampoco la BBC, ni... No, porque está muy marcada la... Y españoles, Descifrando la Guerra, la revista Ejército con Will Pulido, Jesús Pérez de Triana. Los sigo en Twitter constantemente y ahí voy cotejando información y cruzando datos que me hacen sacar mis propias conclusiones, ya que uno no puede quedarse solamente con lo que dicen otros, pues tiene que reflexionar también uno con lo que uno va viendo y los conocimientos que uno va, va adquiriendo por otras fuentes, y cruzando todo y mantener las cosas lo más actualizadas posible. Eh, ¿A usted no le da urticaria nombrar a Israel como le da, como le da a Pedro Kunzman? No, no, no me da. No. ¿Tienes medio claro lo que realmente sucede en esa guerra? Eh, Dentro de lo posible, la información que hay disponible, uno trata de tener alguna claridad. Ahora, decir, tengo la claridad y esto es lo que está pasando y aquí es lo que va a pasar, no puedo decir eso, porque
los sistemas son complejos y con tantas variables, uno no tiene la capacidad de tener el manejo de todas las variables. Me pareció muy mal la performance de Rivas de ese Demian. Bueno, eso lo conversamos mañana. Y va a quedar grabado ahí para que lo puedan también. Sí, yo ahí tengo mi opinión. ¿Qué opinas del resumen diario de revista Ejército? Sí, sí, pero es un resumen táctico. Entonces, y algunas cosas estratégicas, pero más táctico que nada. Así que lo táctico de repente a mí, sí, entretenido, los sistemas, entretenido dentro de lo que es una guerra, por supuesto, y con el debido criterio, por supuesto. Pero, pero a mí me gustan los temas más político-estratégicos, operativos, o sea, estratégico y político-estratégico. Los tácticos, ni el táctico, no sé, acciones de los drones que miran las cámaras, lo que está pasando, una patrulla. O sea, cuestión no, no me. El EMCO, el ejército, la armada, la facha, está tomando nota de la guerra, sí, lo hacen nuevamente en la Academia de Guerra. En la Academia de Guerra se hacen estos seguimientos más en detalle. Eh, ¿No te informas por fuentes rusos? Sí, de repente me llega alguna cosa de fuente rusa, pero. Y también desde la OTAN, así que. Pero obviamente siempre aplico filtro. ¿Por qué tanto prejuicios negativos para los pinochetistas? ¿Da lugar o es exageración? Lo conversamos mañana. Lo conversamos mañana en Pauta Nacional en el canal Reflexión Nacional, Pauta Nacional a las 9 de la mañana, de 9 a 9 y media, y si no, ya lo conversamos más en detalle en Síntesis Nacional en el canal Reflexión Nacional el día sábado a las 10 de la noche. ¿Estamos? Porque si no, vamos a estar hasta la 1 de la mañana acá y tengo que hacer algunas cosas todavía, acá en la casa. Los dejo. eh, que estén súper bien. Gracias por haber estado presente ahí. No estaré despiertas ahora. Bueno, el sábado a las 10 de la noche. En Reflexión Nacional. Si mañana no puede a las 9, el sábado a las 10. Eh, Ahí vamos a hablar de política nacional contingente. Ya, cuídense. Que estén muy bien. Muchas gracias por haber estado ahí en los dos canales. Ya que estoy, por eso miro para el lado, porque allá está el canal mío personal y acá al frente está el canal Reflexión Nacional. Por eso veo eh, eh, estoy mirando a los dos lados. Ya, que estén súper bien. Cuídense. Chao, chao.